Hoy día vamos a hablar de un tema que es mucho más importante, muchísimo más importante que un retoso sistémico. Y ustedes como médicos generales, como médicos de otras especialidades, Solange, Sí, doctor. prende tu cámara. ¿Me puedo ver? Eso. Entonces, ustedes como médicos generales van a ver más que lupus, y como médicos de otras especialidades van a ver muchísimo más que lupus, que artritis reumatoide, que Sjögren, que miopatías y que todas las otras patologías juntas. ¿Ya? Entonces es importante que sepan el enfoque diagnóstico. Es más, nosotros como reumatólogos vemos muchísimo más esta patología que otras patologías. ¿Qué patología es esta? Es el dolor lumbar o lumbago. ¿Qué es el dolor lumbar? En realidad, el dolor lumbar es el dolor que se produce a nivel de la espalda baja. Anatómicamente está localizado en las vértebras lumbares y clínicamente, ¿ya? Va de la parrilla, del borde inferior de la parrilla costal hasta la zona glútea inferior. Esa es la localización del dolor lumbar, ¿no? Anatómicamente, la región lumbar y clínicamente del borde de las costillas a la región glútea inferior. Puede irradiarse por debajo de los glúteos en algunos casos, o puede irradiarse un poco hacia la región dorsal. Pero clínicamente el dolor lumbar va de la parrilla costal, del borde de la parrilla costal en la región posterior, hasta la zona glútea inferior. Fíjense lo importante, 90% de todas las personas van a tener dolor lumbar en algún momento de su vida. Prácticamente todos sufrimos de dolor lumbar. 65-80%, ¿ya?, de la población en general presenta dolor lumbar. Y la población laboral, ¿sí?, 25% presenta dolor lumbar en un año. O sea, 1 de 4 personas en algún momento durante el año va a presentar dolor lumbar. Es la quinta causa de consulta en medicina. O sea, luego de las diarreas, luego de las infecciones respiratorias altas, prácticamente muy cerquita está el dolor lumbar, por lo tanto es una causa muy frecuente de consulta. 90%, 90% de los pacientes van a tener una recuperación espontánea en la cuarta semana. O sea, dura un mes y 90% está sano. 5% tiene discapacidad más de 3 meses. Entonces, es una causa importante de discapacidad. La probabilidad de que esto vuelva de recurrencia es mayor a mayor duración. Por ejemplo, si alguien tiene más de 6 meses de duración de dolor lumbar, la probabilidad de tener nuevamente un dolor lumbar es muchísimo mayor. Y si alguien tiene más de un año de dolor lumbar, la probabilidad de que tenga dolor lumbar el próximo año es muchísimo mayor, ¿ya? Entonces eso es importante.
Miren la distribución de consultas en un país desarrollado. 56% van a medicina, 25% a traumatología, 7% van a neurocirugía y un 4% a neurología. Acá es absolutamente diferente. La gran mayoría de los pacientes que tienen dolor lumbar, la gran mayoría, la primera consulta la hacen con el urólogo. Acá tenemos la idea de que dolor lumbar es igual a dolor de riñón. Tenemos esa idea, doctor, me duelen los riñones. Cualquier tipo de dolor lumbar lo asocian al dolor de los riñones. Entonces, el primero en ver el dolor lumbar con mucha frecuencia en Bolivia, al menos en Cochabamba, y probablemente en Bolivia, sobre todo en el área occidental, y desde la migración hacia de los aymaras hacia el oriente, la mayoría consulta con el urólogo. Luego, yo diría que el segundo grupo, segundo especialista en ser consultado traumático. Y en tercer lugar es el médico internista. Eso es en nuestro medio, pero no tenemos estadística. No tenemos estadística. Ahora bien, es importante clasificar el dolor lumbar. Es importante clasificar el dolor lumbar para tener un enfoque diagnóstico. O sea, duele la espalda y ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a clasificar el dolor lumbar para ver cómo voy a estudiar a este paciente? Eso es re importante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el dolor lumbar? Anatómicamente, desde un punto de vista funcional, el dolor lumbar vamos a clasificar en polo anterior y polo posterior. El polo anterior, muchachos, compromete el cuerpo, ¿sí? Y compromete todo eso, compromete el polo anterior. ¿Están viendo el polo anterior? Sí, y polo posterior va desde las láminas, las articulaciones interapofisiarias, la apófisis transversa y lo que es el mismo canal vertebral. ¿Y qué importancia tiene el dividir entre polo anterior y polo posterior? Importante porque el polo anterior, esta parte de patología del cuerpo vertebral y patología del disco vertebral, van a doler en la flexión. Por ejemplo, si uno tiene una fractura vertebral por estrés, por ejemplo, por osteoporosis, o tiene acá tiene una infección, una espondilodicitis, el dolor va a ser mucho más intenso con la flexión de la columna. Cuando uno está echado y se va a sentar, ahí duele muchísimo. Cuando el enfermo está echado en la cama y se va a sentar en la cama, ahí el paciente tiene muchísimo dolor. Mientras que el polo posterior, esta parte de atrás que les estoy mostrando, duele muchísimo más cuando el paciente hiperextiende la columna. ¿Por qué? Porque estos elementos van a chocar o se van a movilizar más. ¿Entendido? Entonces, por eso es importante dividir el dolor lumbar en polo anterior y en polo posterior. Entonces, el momento de explorar, nosotros vamos a explorar al paciente ¿qué se llama? Lo tenemos que explorar haciéndole maniobras de flexión y extensión de columna. Ahora bien,
Para poder clasificar el dolor lumbar, vamos a dividir en 3 grupos el dolor lumbar. Dolor lumbar mecánico, dolor lumbar no mecánico y el dolor lumbar referido. El dolor lumbar mecánico es el más frecuente que existe. Es con lejos el más frecuente. El dolor lumbar no mecánico, ya, pero que se origina en la columna, es el menos frecuente, 1%. Y el dolor referido es también poco frecuente. El dolor lumbar mecánico, ya, se tiene más o menos un 97% o es un 97% de la causa de todos los dolores lumbares. Y ahí la causa más frecuente es el estiramiento de los ligamentos, el estiramiento o la contractura muscular, 70%. La otra causa del dolor lumbar bastante frecuente es la enfermedad degenerativa o articular. Por lo tanto, el dolor musculoesquelético compromete más o menos el 70-80%. La hernia de disco viene a ser más o menos solo un 4-5% del dolor lumbar mecánico, o sea, hernia de disco, 5% de todos los dolores lumbares. Y de ese 5%, menos del 10%, menos del 5% necesitan cirugía. Por lo tanto, la cantidad de pacientes con dolor lumbar que se operan en nuestro medio es, lamentablemente, es extremadamente alta. Depende, hay estudios que muestran que depende a qué especialista llegan para que terminen o no terminen en cirugía. Obviamente, si llegan a un neurocirujano, lo más probable que terminen en cirugía. Es más, yo he visto algunos pacientes con artrosis de cadera, terminados o que terminaban en cirugía de columna, ¿verdad? Pero fíjense, esta es la estadística de dolor lumbar mecánico. Corresponde al 97% de todos los dolores lumbares, 70%, un 80% es de causa netamente mecánica, ya sea por estiramiento, desgarro o por torsión de los ligamentos, del músculo, por envejecimiento del disco o articulación, un 10%, hernia de disco un 3%, ya un 2% la espondilolistesis, ¿verdad? La otra causa frecuente de dolor lumbar es el dolor lumbar referido y ser debido a alteraciones en los órganos pélvicos como la prostatitis, la endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica en forma crónica, o sea, la enfermedad crónica de la enfermedad inflamatoria pélvica, alteraciones en el riñón como la nefrolipietis, la pielonefritis, el absceso renal, también duele la espalda, enfermedad vascular, por ejemplo, la disca abdominal, algunas alteraciones gastrointestinales, la pancreatitis crónica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esto, básicamente, uno se da cuenta que el paciente, por ejemplo, tiene un problema renal, tiene un problema de aneurisma abdominal, eh, tiene otras manifestaciones y otra connotación clínica. No solo hay dolor lumbar, ¿verdad? Son otras manifestaciones. Por ejemplo, en la endometriosis hay alteraciones o lo más llamativo son de que la paciente siempre va a referir que está con el periodo menstrual, ¿verdad? Entonces hay otras características mucho más claras que nos orientan en el diagnóstico. Y no así en estas, donde el dolor lumbar no mecánico
y que corresponden al 1%. En el dolor lumbar no mecánico tenemos las neoplasias, tenemos las infecciones y el dolor lumbar inflamatorio, de las artritis inflamatorias. Nos vamos a referir a estos 4 tipos de dolores lumbares o de origen netamente lumbar. ¿Ya? De acuerdo al tiempo, el dolor lumbar se va a clasificar en agudo en menos de 2 semanas, subagudo o subcrónico cuando dura de menos de 3 meses, pero dura más de 2 semanas. Está en un rango intermedio y definitivamente cuando es más de 3 meses el dolor lumbar ya es un dolor lumbar crónico. Les decía que el dolor lumbar de origen netamente lumbar lo vamos a dividir en dolor lumbar mecánico, que es en realidad un 97%, un 90-97%, el dolor lumbar inflamatorio, el dolor lumbar neoplásico y el dolor lumbar infeccioso. Ahora vamos a desarrollar cada uno de los dolores lumbar. El dolor lumbar mecánico, les decía que se produce por alteración a nivel del aparato musculoesquelético, contractura muscular, por alteración de los ligamentos, por alteración en el cuerpo vertebral o por alteración en el disco o por problemas en las articulaciones. Y ese dolor lumbar lo vamos a dividir en dolor del polo anterior y dolor del polo posterior. Dolor del polo anterior se intensifica con la flexión y dolor del polo posterior con la extensión. Fíjense, el dolor del polo anterior acá está doliendo cuando está flexionando la columna. Fíjense, obviamente si uno flexiona la columna, lleva para adelante el tronco, son estas estructuras que van a doler. Pero si uno hiperextiende, la columna se va a desplazar para atrás y son las estructuras del polo posterior que van a doler. ¿Qué características tiene el dolor mecánico? Es más frecuente a mayor edad. ¿Por qué? Porque a mayor edad hay mayor degeneración de del aparato mecánico de la columna. Obviamente hay mayor degeneración de las articulaciones, mayor degeneración del cuerpo vertebral, mayor degeneración del disco, ¿verdad? Como hay un envejecimiento de de estos aparatos, mejora con el reposo, obviamente va a empeorar con el trabajo, es más vespertino, ¿ya? Y aumenta al transcurrir el día. Obviamente, durante el día uno va teniendo mayor actividad y va aumentando y es más durante la tarde. Este tipo de dolor no tiene manifestaciones sistémicas, o sea, no hay fiebre, no hay baja de peso, no hay compromiso del estado general, no tiene ninguna otra manifestación el paciente, no tiene por qué tener diarrea, no tiene por qué tener ninguna otra manifestación. Y algo importante, todo el laboratorio es normal en este paciente, en especial la velocidad de eritrosedimentación, que como vamos a ver más adelante, nos va a orientar mucho en algunos tipos de dolor lumbar y la velocidad de sedimentación, ¿verdad? La velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, lo que llamamos reactantes de fase aguda, son normales en el dolor lumbar mecánico. En el dolor lumbar inflamatorio, ¿sí? Hay una inflamación del aparato yuxtaarticular y de la articulación. Este tipo de dolor es más en jóvenes
y está asociada a las artritis seronegativas, a las espondiloartropatías. Ahí está la espondilitis anquilosante, ahí está la artritis psoriásica, ahí está mm, la artritis reactiva, donde está el Reiter, ahí está la artritis asociada a HLA B27, todas estas tienen asociación al HLA B27, ahí está la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal también. Entonces, es de personas jóvenes de menos de 40 años, se asocia a artritis seronegativas, es más matutino, ya no es vespertino como el otro tipo de dolor lumbar, es más matutino, o sea, el paciente despierta con dolor lumbar. El dolor lumbar, el paciente amanece con dolor lumbar. Y eso es importante, y eso hay que preguntarle al paciente, ¿a qué hora le duele? Doctor, me duele amanezco con dolor, en la mañana despierto con dolor y entro a la ducha, empiezo a hacer ejercicio y va mejorando. Esa es la cara del dolor lumbar inflamatorio. ¿Entendido? Esa es la característica del dolor lumbar matutino, la rigidez. Son pacientes que amanecen con la columna agarrotada. Y eso es debido al ciclo circadiano de la inflamación. La rigidez matinal que presentan estas enfermedades es por el ciclo circadiano de la inflamación. Este dolor también aumenta con el reposo. Son pacientes que se sientan al mediodía, por ejemplo, para almorzar, están en reposo media hora y les cuesta levantarse. Entran en reposo y para moverse les cuesta un mundo, a diferencia del dolor mecánico que se sientan, descansan y mejoran. Se mueven un poquito y están mejor, pero les pasa el dolor. Obviamente cualquiera empieza un poquito a molestar, pero están bien. Mientras que en este tipo de dolor hacen reposo y se agarrotan, dicen. O sea, es como si el dolor me agarrara de nuevo. ¿Ya? Este tipo de mejora con el ejercicio, a diferencia del dolor mecánico. El dolor mecánico iba empeorando con el ejercicio. Y este tipo de dolor, el dolor inflamatorio, mejora con el ejercicio. Otra característica, en este sí tiene manifestaciones sistémicas. Por ejemplo, si va a ser una artritis asociada o dolor lumbar asociado a psoriasis, el paciente va a tener placas de psoriasis, ¿verdad? Saben que la psoriasis es una enfermedad de piel y se presentan capas de lesiones psoriáticas, que son como capas de caspa hasta de 1 centímetro de grosor. Entonces va a tener esas capas de psoriasis descamativas en los codos, en la cabeza, en las piernas, en las rodillas, en las zonas de hiperkeratosis, por ejemplo, detrás de las orejas, en la zona glútea, en el abdomen, etcétera, etcétera. Entonces, si es una artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, el paciente va a tener, por ejemplo, diarrea crónica. Si el paciente va a tener, por ejemplo, asociada a artritis reactiva por infección genital, va a tener uretritis, artritis, va a tener uveitis. Si es asociada a infección del sistema eh, digestivo, va a tener diarrea antes de presentar el dolor lumbar, antes de presentar la artritis. Va a tener artritis en otro segmento, no solo va a tener artritis a nivel de columna, también va a tener artritis periférica, ¿verdad? Obviamente este paciente va a tener velocidad de sedimentación muy alta y proteína C reactiva muy alta. O sea, la BES y la proteína C reactiva van a estar altas. Los dos reactantes de fase aguda van a estar altas, a diferencia del dolor neoplásico que solo eleva
la velocidad de sedimentación y no eleva la proteína C reactiva. El dolor neoplásico. Entonces, ¿qué características tiene el dolor neoplásico? El paciente con dolor lumbar por cáncer. En general, la edad no es específica, pero es más característico en personas mayores. Obviamente hay mujeres jóvenes con cáncer de cuello uterino que van a tener dolor lumbar, ¿verdad? Pero a mayor edad, mayor probabilidad de tener dolor lumbar. Y en todo paciente de más de 50 años, siempre hay que buscar neoplasia cuando hay dolor lumbar, ¿sí? Dolor lumbar, ¿qué característica tiene? Es un dolor lumbar nocturno. Todo dolor, en realidad, todo dolor que sea más en la noche, siempre hay que estudiar, especialmente si despierta al paciente. Si el paciente duerme, está nomás adolorido, pero en la noche el dolor lo despierta. Estando durmiendo, el paciente despierta por dolor, ese dolor es de origen orgánico, mientras uno no demuestre lo contrario. Cualquier tipo de dolor. Por ejemplo, si uno está durmiendo, duerme con un poquito de dolor de cabeza, pero en la noche despierta por cefalea, entonces ese dolor hay que estudiar. A no ser de que es diferente del que duerme bien, tranquilo y en la mañana despierta con dolor, no por dolor, sino despierta con dolor. Eso no, eso es por estrés. Pero si el paciente, por ejemplo, en la noche duerme y en la noche lo despierta la cefalea, eso hay que descartar de que no sea un cáncer. Igual es con el dolor lumbar. El paciente duerme, por ejemplo, con algo de molestia lumbar, pero despierta 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana por dolor lumbar, ese dolor es cáncer mientras no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, el dolor es nocturno y además, como hay un cáncer, el dolor es continuo, pero aumenta en la noche, ¿sí? El paciente adopta posiciones antiálgicas, por ejemplo, el dolor, hay el paciente, por ejemplo, cuando se pone en posición fetal para calmar el dolor, por ejemplo, cuando es dolor de los órganos pélvicos, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando hay un cáncer hay manifestaciones sistémicas. El paciente puede tener baja de peso, compromiso del estado general, hay disminución del apetito, el paciente no tiene interés por la comida, ya no quiere comer, tiene asco a las comidas, no quiere comer la carne, no le tiene repulsión hacia la carne, etcétera, etcétera. O sea, hay manifestaciones sistémicas. Generalmente, compromiso del estado general, baja de peso, ¿verdad? Y disminución del apetito, ¿sí? Y obviamente el laboratorio va a estar alterado, propio plasia. Por ejemplo, el paciente puede tener un antígeno prostático elevado. Si es varón de más de 50 años, siempre hay que pedir antígeno prostático, va a tener un Papa Nicolau alterado, etcétera, etcétera. La velocidad de eritrosedimentación aumenta. Entendido, la velocidad de eritrosedimentación aumenta y la proteína C reactiva permanece normal. Hay dos tipos de neoplasias. La neoplasia local, por ejemplo, una metástasis en columna, donde uno toca la región afectada y duele muchísimo. Y el dolor neoplásico irradiado, por ejemplo, de la cabeza o perdón, de la cola de páncreas, donde no es un dolor en realidad de la columna, de la columna lumbar, no está invadiendo la columna, pero sí el plexo nervioso del celíaco. Entonces, uno toca y no duele la columna, pero sí hay un dolor lumbar, dorsolumbar muy intenso, pero es por infiltración de la región que se llama retroperitoneal. Entonces hay esos dos tipos de dolores neoplásicos. ¿Entendido?
El dolor infeccioso, fiebre. Generalmente hay fiebre cuando es un dolor agudo bacteriano, generalmente, ¿ya? Cuando no hay fiebre, cuando el dolor lumbar es crónico y se produce un absceso frío, como por ejemplo en la tuberculosis, a veces uno no encuentra fiebre en la tuberculosis, en la brucelosis, ¿ya? Y el dolor también es continuo. El dolor es más con el decúbito y obviamente duele más cuando el paciente flexiona la columna. ¿Por qué? Porque se produce una espóndilo, o sea, hay compromiso del hueso y del disco. Por eso se llama espondilodicitis. Aumenta con la palpación local porque hay, una, hay una infección en ese lugar. ¿Ya? Generalmente se produce por una diseminación hematógena. Hay una diseminación hematógena, pero también puede ser post un procedimiento como una punción lumbar, cualquier procedimiento invasivo en columna puede desarrollar una infección local, generalmente por microorganismos estafilococo, estreptococo. Hay dos tipos de dolores o dos tipos de infecciones. Agudas, que son estreptococo, estafilococo, generalmente bacterianas, y estafilococo, por ejemplo, y son más aparatosas las infecciones bacterianas con más fiebre, más leucocitosis, etcétera, etcétera. Y tenemos las por micobacterias, como la tuberculosis, que dan un dolor lumbar más crónico, con menos fiebre, con menos de compromiso del estado general. En la infección, la proteína C reactiva está elevada, la PCR está elevada, las dos se elevan. ¿Sí? La brucelosis también da un cuadro crónico. ¿Sí? No dan un cuadro agudo ni la tuberculosis ni la brucelosis. ¿Entendido? Hay que pedir estudios en el paciente con dolor lumbar. Cuando el paciente tiene más de 50 años o menos de 20 años, el paciente ha tenido un cáncer, ¿sí? Cuando el paciente tiene fiebre por más de 48 horas, cuando ha habido un traumatismo reciente, cuando hay un déficit neurológico o motor súbito con pérdida o con pérdida del control de esfínteres, o hay alteración en la sensibilidad o la fuerza en las extremidades inferiores. ¿Sí? Cuando el paciente tiene más de 50 años o menos de 20 años, incrementa el riesgo de enfermedad sistémica o de fracturas. ¿Ya? Cuando hay historia de cáncer, siempre hay que considerar el dolor lumbar como una nueva neoplasia o sea, una metástasis en columna, ¿verdad? Cuando hay baja de peso, siempre hay que pensar en neoplasia, cáncer o alguna enfermedad endocrina como el hipertiroidismo, por ejemplo. O, por ejemplo, o aumento de peso, incluso en el caso del Cushing, con un recambio óseo aumentado. Cuando hay fiebre hay que pensar en infecciones, por ejemplo, Shigella, Salmonella, infección de las vías urinarias, etcétera, etcétera. Entonces, el dolor lumbar no hay que pedir laboratorio en todo paciente, 90% se recupera espontáneamente, pero algo importante es esto, la razón legal, fíjense, lo estoy subrayando, y lo estoy subrayando bastante bien. Cuando el paciente, ustedes vean que es medio especial, siempre pidan exámenes, siempre pidan exámenes. En realidad ya no hay eso de que no hay que pedir exámenes, siempre pidan exámenes generales, porque ahora todo paciente viene con una razón legal y después le van a decir, a mí no me pidió nada. Entonces siempre pidan exámenes generales, ¿ya? Y siempre hay que estudiar cuando hay compromiso de esfínteres, compromiso neurológico, antecedente de cáncer,
historia de baja de peso, compromiso del estado general, fiebre por de 48 horas, paciente de más de 50 años o menos de 20 años, dolor inflamatorio o dolor nocturno o mala respuesta al tratamiento. Y como les decía, por razones legales siempre hay que pedir por lo menos un hemograma con velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, una glicemia, una creatinina, fosfatasa alcalina y el perfil hepático, fosfatasa alcalina para ver el recambio óseo, porque la fosfatasa alcalina no solo se produce en hígado, también se produce en hueso, entonces todo el perfil hepático, antígeno prostático específico en caso de ser varón de más de 50 años y examen general de orina. Estos son los exámenes básicos y obviamente función tiroidea, si es que hay sospecha de alteración endocrina. Y dentro de los exámenes de imágenes tenemos la radiografía, la tomografía, la resonancia, el cintigrama óseo, la electrofisiología. Vamos a ir uno a uno viendo para qué sirve cada uno. ¿Ya? La radiografía no es necesario en dolor lumbar agudo y fíjense, solo hay que pedir en sospecha de enfermedad sistémica, en trauma reciente, en paciente con uso de corticoides en forma reciente y a dosis alta y uso relativamente prolongado, en sospecha de cáncer, cuando hay fiebre, estudio de baja de peso y pacientes con adicción endovenosa, ¿verdad? Algo importante, un rendimiento muy bajo la radiografía, solo en 1 en 500 pacientes. O sea, la radiografía en general en dolor lumbar tiene poco rendimiento, ¿ya? Y 50% de los 67% de los pacientes asintomáticos de más de 50 años tienen una radiografía anormal. Por lo tanto, hay que tomar muy con calma la radiografía, muchachos. Pero no es lo que les tiene que quedar es que no es necesario realizar radiografía en todo dolor lumbar y cuando a realizar en sospecha de enfermedad sistémica para buscar fracturas, sobre todo en trauma reciente, en uso de esteroides y cuando hay cáncer. La tomografía, ¿para qué? ¿Para qué es? Es para uso confirmatorio y también cuando uno ve alguna alteración a nivel óseo, es la mejor técnica en la arquitectura ósea. Sirve también para realizar biopsia con aguja dirigida. Ayuda mucho en la arquitectura compleja de la parte muscular y ósea. Entonces, para eso nos sirve la tomografía. No es útil en lesiones medulares, solo nos da imágenes regionales, por si acaso. Si queremos sacar L5, nos va a mostrar solo L5 o L4. No nos saca toda la columna lumbar ni toda la columna, a diferencia de la resonancia. Es operador dependiente. Mire, desde 40 años, 50% es anormal. Por lo tanto, es mucho más sensible y hay mucho más equivocaciones y siempre hay que correlacionar con la clínica la tomografía. Lo que les tiene que quedar de la tomografía es de que sirve para ver lesiones óseas y lesiones musculares, ya, sobre todo óseas. Es mejor que la resonancia para ver hueso. La resonancia magnética, fíjense, por plano, es mejor para ver las lesiones del canal medular e intramedular. Tiene una concordancia con la cirugía de más o menos un 90%. Sirve muy bien para lo que es nervio, raíz nerviosa, evalúa mejor las partes blandas que la tomografía.
no es buena para ver hueso, ¿sí? Y además nos brinda una mejor visión de toda la columna vertebral. Eso es importante, ¿verdad? Y nos da una evaluación por planos más completa que la tomografía. La electrofisiología, miografía, nos ayuda a evaluar la conducción nerviosa y los músculos. Define la gravedad de la lesión y nos localiza el daño. Vamos a ver, por ejemplo, la raíz, qué raíz está dañada, por ejemplo, si es L4, L5, nos va a decir si es nervio periférico. No, no es raíz, es, por ejemplo, no es la raíz cervical, es solo el nervio radial. No, no es el nervio el que está produciendo la falta de fuerza, es el músculo el que está dañando. Entonces, nos da la localización de la lesión, nos da la gravedad del daño, por lo tanto nos da gravedad, nos da localización del daño y la gran desventaja que es muy operador dependiente. Básicamente, una vez que uno ha localizado el daño, por ejemplo, nos dice el daño está en L5, uno va y pide la tomografía localizada para ver dónde está la lesión o qué tipo de lesión es. O pide una resonancia con foco en el lugar del daño. Sirve también para la monitorización intraoperatoria para no producir daño eh, durante la cirugía. Entonces, cuando está operando el neurocirujano, el neurofisiólogo le dice, cuidado, estás dañando el nervio. Y la cintigrafía nos hace un barrido, uno inyecta un medio de contraste y nos hace un barrido de todo el hueso. El hueso sirve para las lesiones osteoblásticas. ¿Por qué? Porque el hueso va a captar el medio de contraste y nos va a decir dónde hay un mayor recambio óseo. Es muy sensible, pero es poco específico. Nos dice, acá está captando más el hueso. Nos sirve para ver dónde hay un aumento de captación. Nos sirve para buscar infecciones y nos sirve para ver neoplasias, pero plásticas, no imágenes líticas. Siempre que haya un aumento de recambio óseo, nos va a aumentar. No, por eso son imágenes plásticas, no imágenes líticas. Es muy sensible, pero poco específica. Evalúa todo el esqueleto. Por ejemplo, uno va a ver una imagen donde todo el esqueleto va a estar captando, por ejemplo, varios lugares de metástasis ósea. Hay que solicitar en baja de peso, en fiebre, en anemia, pacientes con velocidad de eritrosedimentación alta. El problema es que acá no producimos isótopos radioactivos, tenemos que importar y en toda esta cuarentena no hemos podido importar radioisótopos. Por ejemplo, en paciente que ya tiene cáncer y queremos evaluar si ha hecho metástasis o no ha hecho metástasis, nos sirve mucho la cintigrafía ósea. Ya no vamos a ver hoy día los casos clínicos, mañana continuamos con la